Honestamente, creo que el campo de batalla más difícil que pasamos como humanos es nuestra mente. En nuestra mente pasa absolutamente todo, tanto una tentación, tanto una inseguridad, como estar repitiendo errores en nuestra cabeza, la condenación, escenarios ficticios que no han sucedido en nuestras vidas. Todo está en nuestras cabezas, la ansiedad, lo que tú quieras. Estoy segura que en algún momento has tenido esos pensamientos que dices, no puedo sacar esto de mi cabeza, sigo pensando en esto, sigo haciendo esto, porque recordemos que todo primero es un pensamiento antes de convertirse en una palabra o en una acción. La verdad es que no te puedo decir que soy la más experta en esto y que yo no, también lucho como ustedes, pero he encontrado esas pequeñas técnicas que me ayudan a poder luchar, a poder pelear contra mis pensamientos, con cualquier cosa que venga a mi cabeza que no añade a mi vida, y por eso lo quería compartir con ustedes. Lo primero es preguntarte de dónde rayos están viniendo estos pensamientos, tanto de un nivel espiritual como de un nivel personal. A lo que me refiero con espiritual y personal es que primero tienes que preguntarte, ¿este es un pensamiento que viene de Dios o viene del enemigo? Por ejemplo, tal vez tú estás pensando, yo qué sé, en aquel pecado que no puedes renunciar, y se te vienen pensamientos como jamás vas a poder dejar de hacerlo, eres un fracaso, Dios nunca te va a perdonar, y tienes estos pensamientos. ¿De dónde están viniendo? Porque en la Biblia dice que Jesús murió y vino al mundo no para condenar al mundo, pero para salvar al mundo. Y también dice que no hay condenación para todos aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús, y habla de esta libertad del pecado y este perdón y misericordia y gracia. Entonces este pensamiento no puede estar viniendo de Dios, sino que del enemigo. Entonces primero tú tienes que entender, ¿esto es un pensamiento de Dios o esto es un pensamiento del enemigo? ¿Esto es una verdad de Dios o esto es una mentira del enemigo? Hay pensamientos que no necesariamente van a venir arraigados, aunque de alguna manera vienen influenciados de la parte espiritual, pero también mucho viene del área personal. Yo les compartí mi jornada con la ansiedad social, y mucho de mi ansiedad social venía de inseguridad, de pensamientos que tenía, que nuevamente pueden venir también de lo espiritual, porque mucho de lo que yo pensaba eran mentiras que iban en contra de la verdad de Dios, pero también tenían mucho que ver con mis experiencias, con esas heridas que yo tenía en mi interior que no había sanado, que causaban que yo actuara, que yo pensara de cierta manera, que me llevaba a la ansiedad. Entonces también tú tienes que decir, ¿por qué sigo pensando en esto? Que si tú tienes, no sé, si te la pasas pensando que tú no eres suficiente, ¿por qué piensas eso? Que ya sabemos que esto no es un pensamiento de Dios, pero ¿por qué lo estás pensando? ¿De dónde está viniendo? ¿Cuál es la raíz de este pensamiento? Puede ser que tu mamá te lo dijo, puede ser que un amigo te lo dijo, puede ser que desde niño te lo han dicho, y estás pensando en algo, y es importantísimo identificar la raíz para poderla arrancar. Una vez que tú ya identificas el por qué lo estoy pensando, de dónde está viniendo este pensamiento, es tiempo de preguntarte, ¿es esto verdad? Usualmente la mayoría, el 99.9% de las veces que pensamos pensamientos negativos no son ciertos. Nuevamente son causa tanto de un ataque espiritual como de mentiras que nos hemos creído en nuestra cabeza, de escenarios falsos que ni siquiera han sucedido, que yo se los he hablado, ¿verdad? De que típico que tal vez tú estás enojado con tu amiga y dices, sí, va a llegar, entonces yo le voy a decir esto y ella me va a decir esto, y tú estás bien enojada, tú ya estás lista para pelear y tu amiga ni en cuenta. Y muchas veces estamos alimentando cosas en nuestra cabeza que no son verdad, que no son ciertas. Puedes hasta estar pensando nuevamente que no eres suficiente, y sí eres suficiente. Puedes estar pensando que tú no lo podrías lograr cuando sí lo podrías lograr, cuando estás pensando que no podría ser perdonado cuando sí puede ser perdonado. Entonces muchos de los pensamientos que nos atormentan no son ciertos, pero primero tienes que aprender a identificar, ¿es verdad o no es verdad? La razón que tienes que hacerte esta pregunta es porque si dices, ok, estoy teniendo este pensamiento, estoy luchando con esto en mi cabeza, pero si yo puedo entender y reconocer que esto no viene de Dios, que puedo reconocer que viene de una herida que no ha sanado, que por cierto, atentos porque pronto estaré sacando mi devocional en YouVersion sobre la sanidad interior, y dices, y esto no es verdad, quiere decir que es una mentira. Entonces, ¿cuál es la verdad? Yo soy súper creyente que una vez que Dios brilla la verdad Dios brilla su verdad sobre la mentira, esa mentira pierde su poder absoluto.
ejemplos y yo doy ejemplos, pero esto puede aplicar a cualquier tipo de pensamiento con el cual tú estés luchando, tanto de suicidio como de depresión, como de ansiedad, como de inseguridad, como de condenación, de enojo, de envidia, de lo que tú estés luchando en tu cabeza. Y dices, ok, si esto no es verdad, ¿cuál es la verdad? Si esto es lo que estoy pensando y no es cierto, entonces ¿cuál es el contraste de esto? La importancia de que tú pienses esto, la importancia de que tú analices esto, es porque es como si me sale una hierba venenosa en mi patio. Digo, yo no quiero esto, y si esto está provocando, entonces ¿qué tengo que hacer para contrastar lo que está sucediendo? Y lo mismo pasa dentro de nuestro interior. Si estoy pensando y alimentando estos pensamientos, entonces ¿qué es lo que tengo que alimentar ahora para que estos pensamientos malos mueran y los pensamientos buenos triunfen? Entonces, realmente el lugar número uno que siempre te va a recomendar es buscar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Supongamos que tú tienes pensamientos de yo no puedo ser perdonado. Busca todos esos versículos en la Biblia donde te está hablando de que sí puedes ser perdonado. Si tú te sientes que no eres suficiente, que no eres amado, que estás solo, que no sé, que vas a fracasar en tu vida, que la circunstancia por la cual estás viviendo te va a destruir, te va a arruinar y que no puedes salir de esto, que eres demasiado débil como para salir adelante, busca la palabra de Dios. Créeme que los vas a encontrar. Y tal vez dices, no me siento familiarizado con la Biblia. En Google, yo siempre se los he dicho, googleen todo, versículos sobre la ansiedad, versículos sobre la depresión, versículos sobre estar feliz, versículos sobre lo que tú quieras, y te prometo que te van a salir, porque yo lo he hecho y ahí está en internet, así que no me digan que no está. Porque cuando tú encuentras estas verdades que principalmente vienen de Dios, porque recordamos que todo lo que dice Dios es cierto, y nuevamente puedes complementar esto tal vez con alguna canción que te guste, puedes complementarlo, que en Pinterest encontrarás una frase que te ayuda a motivarte, que son verdades. Entonces tú puedes, cuando venga este pensamiento de no eres suficiente, tú puedes decir, sí soy suficiente, porque Dios dice que yo soy adoptado por Él, porque Él dice que yo soy una nueva criatura, porque dice que yo soy justificado en Él, porque dice que yo soy su hijo, porque dice que yo voy a ganar la herencia junto con Jesús, porque Él dice que Él me escucha. Y puedes decirle y entrenar a tu cerebro que cuando viene un pensamiento malo, tú lo peleas con un pensamiento bueno. Con esto viene el aprender a reversar tus pensamientos, a lograr someter tus pensamientos, a lograr ponerles un alto a tus pensamientos, que si está viniendo un pensamiento, no sé, viene el pensamiento de decirte vamos a volver a la condenación, porque es lo único que se me ocurre en este momento, y dices que tú no puedes ser perdonado. No empieces, no, sí es cierto, es que yo no podría, porque veo cuántas veces yo le he fallado a Dios, y es que Dios se va a enojar conmigo y ya no me va a querer hablar, y por eso Dios ya no me escucha, y por eso está pasando todo esto en mi vida, y Dios me ha desamparado. Y empieza, y tu cerebro empieza, y estás piensa en esto. Dices, si no es verdad, no viene de Dios, tienes todas estas cosas, tú puedes decir, alto, no voy a seguir pensando en esto. Y tal vez en tu cabeza te es difícil, pero cuando empezamos a hablar es más fácil que te logres concentrar, que es por eso mucha gente cuando ora en su mente empieza a pensar en la lista que tiene que ir a comprar al súper en vez de mantenerse en oración. Entonces háblalo y di, soy perdonado en Cristo. Él murió en la cruz por mis pecados. Dios sabía que por mi cuenta no podía ser justificado y mandó a Jesús a morir en mi lugar para limpiarme, para justificarme, para hacerme nuevo. Él dice en su palabra que Él deja mi pecado atrás, que le da la espalda a mi pecado, que Él me ha hecho una criatura nueva. Y empiezas tú a hablar esto, y poco a poco vas a ir aprendiendo que cuando llegue este pensamiento, o sea, va a llegar un punto que estos pensamientos cuando lleguen no van a tener fuerza, que es como que te van a hacer así y van a rebotar y se van a ir, porque tú has entrenado a tu cabeza, te has entrenado a ti mismo a no alimentar, a no dejar que crezcan esos pensamientos, sino que a detenerlos y someterlos a la obediencia de Dios. Por último, ora esto sobre tu vida. Les hablé en el video sobre orar con fe. La fe literalmente puede mover montañas, y si tú te estás sintiendo solo, si estás pasando por depresión, si estás pasando por ansiedad, yo llegué a luchar con la ansiedad, y en mi oración yo recuerdo, le decía a Dios, te doy gracias porque es tu paz la que abunda en mi cabeza, te doy gracias porque sé que tú nunca me vas a dejar sola, te doy gracias porque yo sé que tú me vas a dar la victoria. Entonces las verdades que yo conocía, que iban en contraste con las mentiras que yo estaba luchando y creyendo, las oraba y le decía a Dios, creo en tu palabra, creo en lo que tú dices. Y créanme, es un proceso, no es como a la primera,
pero poco a poco vas fortaleciendo tu fe, vas fortaleciendo tu conocimiento de la palabra, tu conocimiento de quién es Dios, y esto te va a ayudar a que sea cual sea la clase de comentarios que venga a tu cabeza, no triunfen sobre ti, sino que tú aprendas a someterlos a las verdades de Dios.